A continuación vamos a tener la presentación del libro 9 años de desarrollo constitucional por parte del señor Pavel Muñoz, editor del texto del libro y presidente del Instituto de Pensamiento Político. Bienvenido, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional, señoras y señores autores permítanme, señores asambleístas, saludar por esta vez en primer lugar a los autores y a las autoras que colaboraron con este texto de 9 años de desarrollo constitucional, señoras y señores asambleístas, autoridades presentes, concejales, líderes sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones gremiales, gracias por estar aquí y acompañarnos, autoridades presentes en general, señoras y señoras, compañeros y compañeros. Es para nosotros un placer, y cuando digo nosotros hablo tal vez en dos representaciones. La una, junto con el doctor Marco Navas, docente universitario de la Universidad Andina Simón Bolívar, y también como parte del Instituto de Pensamiento Político, un tanque de pensamiento dedicado a estudiar los problemas sociales, de opinión pública, del comportamiento social, político del Ecuador. Hemos apoyado a la Asamblea Nacional, que ha tomado, diría yo, en representación de su presidenta, la acertada decisión de cumplir un homenaje a el texto más importante producido en los últimos 10 años del Ecuador, y me refiero a la Constitución de Montecristi. Que ha sido un proceso de cambio respaldado profundamente de manera democrática y en las urnas por los ecuatorianos y las ecuatorianas, ha ganado en 10 ocasiones, 10 procesos electorales, lo cual supone que ha habido un importante proceso democrático en el Ecuador. Es falso que no hayamos tenido manifestaciones y expresiones democráticas, insisto, tanto así que en 10 años hemos tenido 10 procesos electorales y no me referiría necesariamente a Movimiento Alianza País, sino al proceso político que el Ecuador decidió optar y apostar en el año 2006 ha sido ratificado, insisto, en esos 10 procesos electorales. Pero esa ratificación, insisto, que tiene a un elemento central, a un elemento que está en el corazón de todas las reivindicaciones de los últimos 10 años, y es la Constitución de Montecristi. En septiembre cumplirá esa Constitución 9 años de aprobación, y ese texto entonces, que ha sido muy analizado por distintos sectores, tal vez ha sido poco analizado al propio interior de la Asamblea Nacional. Seguramente sí desde algunos aristas, la arista de los derechos, la arista de la educación superior, la arista territorial, pero tal vez el esfuerzo editorial que ponemos hoy en consideración es un esfuerzo basado en una revisión global del texto constitucional. Cuando con los autores, ya me voy a referir a ellos, la mayoría está aquí presente y la mayoría es parte de aquí de la Asamblea Nacional, se había decidido incluso hacer una apuesta porque no sean los legisladores, los asambleístas que tienen tanto conocimiento en la formulación de las leyes, al final ellos han sido quienes las han deliberado, las han reformulado con la ciudadanía y junto con la ciudadanía han hecho un mejor ejercicio de deliberación. Nos había parecido interesante que sean sus asesores o que sea buena parte del equipo de la Asamblea Nacional encargado del proceso de legislación, de codificación, los que pudieran darnos una apreciación de cómo han sido estos 9 años de desarrollo constitucional. Así fue pensado este texto. Entonces decía, me parece que entre sus virtudes está el hecho de dar una visión global de la Constitución, y decía que cuando discutimos con ellos decíamos, a ver, ¿cómo entramos al texto constitucional? Entramos en una revisión por leyes, lo cual de alguna u otra manera sería muy atomizado. Entramos en una revisión por comisiones, lo cual de alguna u otra manera no se repiten exactamente las comisiones sobre las que hoy legisla la Asamblea Nacional con las comisiones que fueron parte de la elaboración de la Constitución en Montecristi. Entonces habíamos dicho que lo mejor era tratar de fijarnos en los títulos constitucionales. Y sobre los títulos constitucionales fijarnos 3 cosas. Uno, el fundamento conceptual, lo que los abogados llaman el espíritu, ¿no es cierto?, constitucionalista. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál era el espíritu de discusión? ¿Por qué se hablaba, de una progresividad en los derechos? ¿Por qué se decía que era importante cambiar de un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y justicia? ¿Por qué la problematización sobre el tema del desarrollo tiene un elemento tan profundo de discusión, que es no solamente apostar por el crecimiento económico, sino por un concepto más abarcativo como el buen vivir?
Así que en ese sentido decíamos, pensemos entonces los títulos de la Constitución sobre 3 elementos. El primero entonces les decía es, ¿qué concepto está detrás? Porque Montecristi tiene una cosa fundamental y es una discusión profunda del tipo de país y de sociedad que queremos. Entonces, ¿qué animó a estas, digamos, hombres y mujeres que fueron asambleístas constitucionales o constituyentes a deliberar así el texto constitucional? ¿Cómo fueron alimentados del gran flujo de participación que tuvo la Asamblea de Montecristi? Recordemos y hagamos una analogía. Mientras la Constitución del año 98 fue una constitución acuartelada, porque se produjo en un cuartel aquí cerca de Quito, en Sangolquí, esta fue una constitución hecha abierta a toda la gente. Los que fueron parte de ese proceso, y aquí hay algunos compañeros y compañeras que tuvieron la, yo diría, dicha de haber sido asambleístas constituyentes, ¿sí? Recuerdan que en Montecristi, hasta altas horas de la noche que se trabajaba todos esos días, siempre hubo gente, ¿no es cierto?, poniendo su granito de arena en la discusión constitucional. Siempre hubo gente diciendo los derechos de los guaguas deberían tratarse así. Siempre hubo gente diciendo el tema de las mujeres debería mirarse de esta forma. Fueron, digamos, los gremios de las municipalidades, de los consejos provinciales a plantear sus propuestas, sus textos constitucionales, y entonces nos parecía importante que un primer eje de reflexión tenga que ver con esto. ¿Qué está detrás conceptual y políticamente del título que mencionemos? El segundo tema es qué leyes se han hecho. Y aquí debería reconocer que el texto se queda corto, ¿no? Y es que en un texto que tiene cerca de 340 páginas, es imposible resumir un trabajo de 190 leyes que se han hecho en el periodo posterior a Montecristi, ¿no? Con Montecristi y posterior a Montecristi. Es decir, la producción legislativa ha sido significativa, por lo cual los autores tuvieron que de alguna u otra manera escoger cuáles fueron las leyes más importantes en un determinado título y analizar lo que esas leyes le han brindado como ventajas y como logros al desarrollo nacional. Y finalmente, el último tema es señalar los retos, ¿no es cierto?, señalar los vacíos, las ausencias. Uno estaría equivocado si cree que el proceso ha sido perfecto. El proceso ha sido bastante bueno, el proceso ha tenido una virtud fundamental y es legislar pensando en la ciudadanía, en el pueblo ecuatoriano, pero evidentemente todavía hay puntos que deberían tratarse. Pongo un ejemplo, un código de salud, un código ambiental, ¿no es cierto? Algunas otras leyes que están incluso en la agenda legislativa para los próximos meses aparecen en este texto como pendientes, aun cuando, ¿no es cierto?, en este mismo proceso, en esta misma legislatura puedan ser aprobadas. Entonces así es como fue reflexionado el texto. Tiene un punto primero donde hablamos de los elementos constitutivos del Estado, uno segundo que es muy importante sobre el aumento del catálogo de derechos en esta Constitución, las garantías constitucionales, la participación y la organización del poder, la organización territorial, el régimen de desarrollo, ¿sí?, donde tenemos ahí soberanía alimentaria, desarrollo legislativo, planificación, economía, producción, sectores estratégicos, trabajo, que es un tema tan fundamental y es el corazón de estos años de cambio en el país, el régimen de buen vivir, que ya decía, tiene esta profunda reflexión, que no es una reflexión solamente, diría, político-filosófica, es una reflexión fundamentalmente económica, ¿no es cierto?, de cómo pensar el desarrollo, y finalmente las relaciones internacionales y la supremacía de la Constitución. Cerrando con un texto, digamos, valorativo, político, de cierre, escrito por Gabriela Rivadeneira como presidenta de la Asamblea Nacional. Sobre esa base, entonces, el texto que queremos presentar hoy día, yo creo que es un texto de importante contribución al debate, de importante contribución a un debate, insisto, fijado sobre estos dos grandes elementos. ¿Qué logros se han podido generar después de este pacto social que tiene el Ecuador, que es la Constitución de Montecristi y la Constitución de 2008? ¿Y qué retos nos presenta ese texto? Yo quisiera cerrar tal vez con dos referencias, la una muy formal y la otra sí conceptual. Me parece que entre los retos lo fundamental es poder interiorizar lo importante que fue tener un momento constituyente en el Ecuador. Y para eso quisiera pensar en un filósofo político que es Cornelio Castoriadis. Y él hace una distinción entre lo que él llama el poder constituido y el poder constituyente. Para ponerlo en palabras simples, del poder constituido solamente hay que administrarlo. Solamente suena también como poca cosa, es gran cosa, pero solamente hay que administrarlo. Mientras del poder constituyente, dice Castoriadis, permite que haya preguntas esenciales que se mantengan siempre vivas en la sociedad. ¿Qué es la verdad?
qué es la justicia, qué es la equidad, qué es la cohesión, cómo alcanzamos la igualdad, cómo fortalecemos los derechos. Y nosotros, los que fuimos parte de los autores de estos textos, los que fuimos parte de la edición de este texto, creemos que el reto fundamental es que en el Ecuador siga vivo el espíritu constituyente. Porque mientras estas preguntas, la verdad, la justicia, la equidad, la justicia plena, la democracia, ojalá una democracia radical, sigan animando la discusión, la Asamblea Nacional nunca nos tendrá, ¿no es cierto?, con, digamos, respuestas acabadas. Y eso es muy sano. El tema de que no haya respuestas acabadas, de que como sociedad sigamos buscando esos valores, me parece que es fundamental. Yo diría que seguramente si uno podría resumir uno de los múltiples retos que señala este texto, ese creo que es el central. Y quisiera terminar, digamos, con lo obvio, lo lógico, además lo que es muy grato hacerlo, que son agradecimientos. Primero a la Asamblea Nacional, a la Presidenta por haber confiado en este esfuerzo editorial. Este es un esfuerzo no del despacho presidencial, este es un esfuerzo de la Asamblea Nacional como institución de manera conjunta. Segundo, quiero agradecer a los asambleístas, a los señores y señoras asambleístas, porque detrás de la colaboración, del tiempo de buena parte de su equipo, se pudo conseguir este texto. Mi reconocimiento a ustedes y evidentemente a partir de ustedes a los compañeros y compañeras que fueron parte de este texto. Y tal vez rompiendo un poco la formalidad me voy a permitir nombrarlos rápidamente: Narcisa Calorrano, Cecilia Medina, César Egas, Carlos Alomoto, Luis Fernando Molina, Fidel Falconí, Doris Moreno, David Carrillo, Carlos Pozo, Patti Ruiz, Diego Pazmiño, Fernando Buendía, Sebastián Burgos, Michelle Espín, Cristóbal Lagos, María Augusta Molina, Pablo León, Andrés Borja, Livia Rivas, Cristian Machado, Tatiana Torres. Estos 21 autores son parte, insisto, de los equipos legislativos de distintos legisladores, ¿sí? Y esto también es un esfuerzo hasta donde se puede en la Asamblea Nacional multipartidista, pero también contamos con la colaboración de académicos y gente por fuera como Marco Navas, Carola Íñiguez, Rommel Jurado, María Victoria Cisneros y Paulino Washima. A todos ellos nuestro agradecimiento. Gracias también por la paciencia, digamos, en el esfuerzo editorial. Siempre es revisar, corregir, aumentar, ¿no es cierto?, quitar. Es un esfuerzo que con mucho cariño ponemos a consideración de la Asamblea Nacional, evidentemente porque puede ser un texto de trabajo, pero sobre todo a la ciudadanía ecuatoriana que, insisto, leyendo este texto me parece que podría quedarse con algunas ideas en la cabeza. Si no hay nada más rico en este proceso que la Constitución de Montecristi. Cuando uno la lee y la relee, se da cuenta de los avances que hemos tenido. Se da cuenta de una cosa fundamental. Hace poco esto me costó un pedido de reclamo, digamos, del expresidente Alfredo Palacio, algunas declaraciones que yo las había hecho y hoy las vuelvo a hacer con absoluta sensatez, con absoluta certeza. Mientras él traicionó el espíritu de la gente de querer una reforma política, ¿no es cierto?, el presidente Rafael Correa, y no porque sea Rafael Correa o porque represente una tendencia, sino porque fue un ciudadano que se conectó con un sentimiento. Su decreto número 2 fue convocar a una consulta, ni siquiera ya a la Asamblea Constituyente, a una consulta. Y lo impresionante de eso es la respuesta que tuvo. 82% de los ecuatorianos, es decir, 8 de cada 10 dijeron que querían una Asamblea Constituyente. Yo me había atrevido a decir eso y lo vuelvo a hacer, porque si entonces 8 de cada 10 ecuatorianos querían una Asamblea Constituyente y querían que se dé ese proceso, ¿por qué ese gobierno no lo hizo? Y bueno, habrá razones históricas que explicarlas. Solo les cuento que en algún momento tuve la oportunidad de evaluar lo que se llamó el sistema de concertación ciudadana, una cosa que operó en el Consejo Nacional de Modernización de ese entonces, que lo que tenía que hacer era canalizar las expectativas ciudadanas y volcarlas a dos posibles figuras: a la figura de una Asamblea Constituyente que nunca se convocó, o convertirlas en preguntas jurídicas para un referéndum donde se le tenía que preguntar a la gente si quería o no quería hacer esas cosas. Ambas cosas nunca se hicieron. Así que mientras en épocas anteriores y gobiernos anteriores no quisieron
acatar lo que dijo la gente, sobre todo después de la caída de Lucio Gutiérrez, que era una profunda reforma política. El Ecuador entre 1996 y 2006, ningún presidente electo terminó su mandato. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué tipo de crisis estaba dándose ahí? A pesar de que, ¿no es cierto?, en los años 90 el propio Osvaldo Hurtado hacía esta gran recomendación de la gobernabilidad. Recuerden ustedes, solamente se podrá gobernar bien, en mis palabras decían ellos, ¿no es cierto?, sobre todo desde Cordes, que operaba como su, difundidor de ideas, ¿no es cierto?, decía, solamente podrá haber gobernabilidad cuando el presidente de la República tenga mayoría en el Congreso de esos años. Recuerdo que eso estaba claramente señalado en un texto de 1990. De hecho, hicieron un pacto que se llamó La Aplanadora, un pacto político. Les duró lo que les duró, digamos, el debate y los conflictos de intereses, ¿no es cierto?, de la economía política de ese entonces. Así que creo que leyendo este texto, insisto, uno podrá quedarse con 3 ideas. Decía, una, no hay mejor texto de los últimos 10 años que la Constitución de Montecristi. 2, no hay mejor proceso que el proceso constitucional. Y 3, creer que todo está logrado porque eso haya sido beneficioso sería un error. Así que hay grandes logros que todavía el país debe seguir enfrentando. Muchísimas gracias.